Génesis. Conclusiones. Bien, pues este vídeo efectivamente no pertenece a ninguna serie de la lectura de la Biblia textual, pero he creído interesante el compartir las conclusiones que yo he sacado de la lectura del Génesis. Os querría repetir, porque desde el primer capítulo, los primeros capítulos que compartí, no he vuelto a decir, y puede ser que alguno se haya olvidado ya, que esta lectura es una lectura desde un punto de vista totalmente agnóstico. Si decidí acercarme y leer la Biblia y compartirla con vosotros, es porque a lo largo de los años me he dado cuenta de un fenómeno inexplicable, que es que la Biblia resulta ser uno de los libros más conocidos y a la vez menos leídos. Preguntaos vosotros mismos a cuántos conocidos podéis encontrar que se hayan leído la Biblia entera desde el principio hasta el final. Si encontráis alguno, preguntadle qué edición de la Biblia ha leído, porque hemos visto que hay tantas manipulaciones como ediciones se han podido llegar a imprimir. La que yo he compartido con vosotros, la de la Biblia textual, también he asumido siempre que es un texto que seguramente varía bastante del texto original. Imaginaos el problema que se ocasiona a partir de esto. Si en una conversación podemos malentender el significado o la intención de una persona solo por variar una palabra o no dar con la palabra adecuada sobre lo que queremos transmitir o lo que nos están diciendo, imaginaos cuando esto ocurre con la palabra de Dios. Luego está nuestro conocimiento previo de este texto. Al ser un libro tan famoso y tan conocido que está en boca de todo el mundo, al menos en alguna ocasión en su vida, es fácil dar por sentado que conocemos de qué va este texto. Nos han contado episodios, nos han contado las vidas de algunos de sus personajes, hemos visto películas que nos han contado libros enteros de la Biblia, hemos visto cuadros, hemos visto imágenes, hemos visto representaciones. Hemos vivido rodeados de Biblia y en cambio no la hemos leído prácticamente nadie. Fijaos hasta qué punto se tergiversa la naturaleza de la Biblia. Una de las últimas películas que Hollywood ha hecho sobre uno de los personajes bíblicos ha sido, creo recordar, una protagonizada por Russell Crowe que hacía de Noé. Creo que se llamaba así, Noé. Bien, pues esta película dura 2 horas si es que no damos con una versión extendida que pueda existir, que además le pueda añadir 15 o 20 minutos más. Cuando vamos a la Biblia, la vida de Noé dura prácticamente una hoja o una hoja y media. Los relatos de la Biblia, los sucesos de la Biblia, están explicados de un modo muy escueto. Para rellenar de información necesaria y alargar estos textos bíblicos y conseguir algo que dure 2 horas, como es esta película, se necesita mucha imaginación y mucha falsedad. Si habéis tenido la oportunidad de visitar una iglesia y habéis presenciado una misa, recordaréis que se repite constantemente palabra de Dios, te alabamos Señor, palabra de Dios. Antes de leer la Biblia, parecía que tenía grabado a fuego en la cabeza que este texto era la palabra de Dios, que lo que yo iba a encontrar en la Biblia eran las instrucciones de Dios dadas a los hombres. Ya no digo que fuera a creer que encontraría un texto escrito por alguien divino. No, efectivamente, yo ya sabía que este texto era atribuido a Moisés, un hombre que nos iba a transmitir las palabras de Dios, sobre todo cuando hemos visto a Moisés entrevistarse con Dios directamente, ya sea en el cine, ya sea en el teatro o ya sea porque nos hayan leído algún capitulito o nos lo hayan contado. Los que me habéis seguido hasta aquí, supongo que compartís conmigo que nada más lejos que un libro escrito por un Dios. Es un libro evidentemente escrito por un origen humano. Si concreto un poco y hablo del Génesis, mi predisposición antes de leer el Génesis
como su palabra me parecía a mí que indicaba, yo pensaba que iba a leer un libro sobre la creación de todo, la creación del universo, la creación del mundo, la creación del hombre, la creación de las ciudades, de las naciones. ¿Cuánto texto le dedica a la creación? Yo creo que le dedica, si así de memoria, un capítulo y medio, porque creo que a partir de la mitad del segundo ya nos habla directamente sobre Adán y Eva. Así de sencillo es crear un universo. ¿Cuál es el error? La tergiversación que he dicho antes. ¿Qué es lo que he encontrado ahora buscando un poquito de información? Génesis, definición, puede que venga etimológicamente de la palabra génesis griega, que significa creación. No sé vosotros, yo es lo que siempre he pensado que significaba. Pero ahora nos vamos a una palabra similar que, como la he visto escrita en hebreo y no estaba fonéticamente traducida, pues no sé cómo se pronuncia, pero resulta que la palabra parecida para decir Génesis en hebreo significa generación. Y ahora yo os pregunto, ¿qué es lo que hemos leído en el Génesis? ¿Creación o generación? ¿Cuál es mi conclusión? Que este primer libro no habla de ninguna creación. Hay un capítulo en el cual se crea. Ahora os contaré por qué creo que es necesario que nos explique esta creación desde el principio. Pero este libro, si nos habla de algo, es de una estirpe, de una generación. ¿Qué estirpe? Si empezamos desde el principio, pues podríamos pensar que nos habla de la estirpe de Adán. Pero ¿qué importancia puede tener Adán? Yo creo que nos habla. Si solo tuviéramos este libro, imaginaos que nos encontramos solo de la Biblia el primer libro, el Génesis, y no tenemos nada más. ¿Cuál es el personaje más importante de todo el libro? O José o Jacob, por ser padre de José. Esta generación, si en vez de empezar a contarla desde el primero de ellos, la empezamos a contar desde el último, es más fácil que lleguemos a la conclusión. ¿Cuál es la intención del autor entonces? Pues la intención del autor no puede ser otra que la de demostrar ese origen divino de este último personaje. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, por poder. ¿Qué poder? Pues es muy fácil si os pongo un ejemplo. Supongo que entre los que nos escuchan habrán muchos, si no la mayoría, que o habréis leído o os habrá pasado como con la Biblia, habréis visto las películas y os pensáis que ya tenéis suficiente, pero voy a poner un ejemplo que creo que puede ser muy común. Vamos al Señor de los Anillos. ¿Qué rasgo en común encontramos en todos los personajes del Señor de los Anillos, en los principales, vamos a decir, cuando se presentan a un desconocido? ¿Qué es lo que ponen por delante? Dicen su nombre, después el nombre de su padre y seguido todos los nombres de sus antepasados importantes que son capaces de recordar. ¿Por qué? Por el poder acumulado a lo largo de generación tras generación, por el reconocimiento de una estirpe, por el reconocimiento del poder. Este es un recurso utilizado en El Señor de los Anillos, utilizado en Juego de Tronos, utilizado en varias novelas de ficción, pero que viene a copiar lo que se ha utilizado a lo largo de toda la humanidad. Es posible que muchos de vosotros también conozcáis el personaje histórico de Julio César, el cual es un buen ejemplo para que entendáis el poder de una estirpe. La familia de los Césares era una familia prácticamente arruinada, pero que tenía una cosa de mucho valor: su estirpe, porque ellos se creían, y así lo utilizaban, que podían demostrar que eran descendientes directos de la diosa Venus. Con este convencimiento y con el reconocimiento de los ciudadanos de Roma ya tenían suficiente para ser una familia patricia. Ese es el poder de la generación. ¿O acaso nosotros personalmente no utilizamos el ser hijos de quién o el ser nietos de quién otro si tenemos a un personaje importante en nuestra familia a quien destacar?
es hoy en día. Imaginaos en los tiempos en los que nos está relatando la Biblia, que nos está hablando más o menos nos llega prácticamente al siglo XIV antes de Cristo, que es en el siglo donde vivió este último personaje, José. Podéis concluir ahora con los datos que doy por qué este libro es el más importante de la humanidad. Imaginaos el poder que puede llegar a acumular alguien que diga que es hijo de la estirpe de Adán. Y este creo que es el poder de la religión monoteísta. El politeísmo genera discusión. Si yo soy capaz de inventarme el único Dios que existe, y este es todopoderoso, y soy capaz de demostrar que ese Dios es mi Padre porque así ha decidido crearme, no hay nadie que pueda discutirme mi poder. ¿Cómo puedo demostrar eso? Yo no puedo. ¿Podía José demostrar eso? Pues puede que sí. Si José fue capaz de escribir, o si algún descendiente suyo podía recopilar cuáles habían sido sus precursores, hasta el inicio de los tiempos, con eso conseguía algo indiscutible, que es el derecho a erigirse como la estirpe elegida por el único Dios reconocible, el único Dios que existe. ¿Qué ocurre si los demás no reconocen a este Dios? Pues yo les puedo relatar qué es lo que les sucede a aquellos que no reconocen la palabra de Dios, la existencia de Dios, que es aquello que les ocurrió a los sodomitas, por ejemplo. Destrucción. No inventaremos nada ni especularé en nada extraño si digo que el miedo ha sido el arma más efectiva de toda la humanidad. Este Dios da miedo desde el principio, es un Dios terrible, pero sus elegidos han hecho un pacto con él. ¿Qué pacto? Ninguno, el de creer que él existe, el de mostrarse súbditos de él, y él a cambio les dará la posesión de la tierra. Si solo nos hubiera llegado el Génesis a nuestras manos, puedo asegurar que cualquiera que demostrara ser heredero de José, de Jacob, de Abraham, de Noé, sería respetado hoy en día como el hombre más poderoso del mundo. Y esa, y no otra, creo que es la intención del Génesis. Hasta aquí mis conclusiones y nos vemos al principio del Éxodo. Un saludo.